palabra, música y flow. Joscar, la evolución. Vamos a enseñar a toda esta gente que nosotros somos libres, ¿ok? Come on. Donde el Espíritu de Dios está, ¿Qué es lo que? hay libertad. Tú sabes. Hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, ¿Qué es lo que pasa? hay sanidad. Hay sanidad. Donde el Espíritu de Dios está, ¿Qué es lo que? hay bendición. Tú sabes. Hay bendición. Dímelo. Donde el Espíritu de Dios está, ¿Qué es lo que pasa? hay libertad. Tú sabes. Hay libertad. Dímelo. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libertad. Hay libertad. Dice. Donde el Espíritu de Dios está, ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? hay libertad. Tú sabes. Hay libertad. Dímelo. Donde el Espíritu de Dios está, Tú sabes. hay sanidad. ¿Qué es lo que? Hay sanidad. Donde el Espíritu de Dios está, Dímelo. hay bendición. Tú sabes. Hay bendición. Donde el Espíritu de Dios está, Gózate, mi hermano. hay libertad. Tú sabes. Hay libertad. Encontré libertad, encontré la verdad. Llegó la felicidad. No dejo pasar esta oportunidad. Si el Espíritu está, hay libertad. Cristo pagó el precio. Lo que hizo, luego el viento recio. La promesa, donde Él está, habrá libertad, habrá libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libertad. Hay libertad. Yo me siento bien, pues yo soy vencedor. La vida que tengo es de un ganador, soñador. Yo soy un campeón, no me limito, no soy perdedor. Yo sigo pa'lante, no tengo tropiezo. Yo salto los muros, derribo gigantes. Miedo no tengo, mi fe yo mantengo. Cristo me dijo, tu vida sostengo. Ya no soy cautivo, por Cristo que vivo. Me dio libertad, a Cristo yo sigo. Toda cadena y lo que condena, toda angustia y toda la pena, toda enfermedad que me envolvía, Cristo sacó y me dio un nuevo día. Temor ya no siento, tampoco lamento. El Espíritu Santo habita en mi templo. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, Tú sabes. hay sanidad. Hay sanidad. Donde el Espíritu de Dios está, Tú sabes, man. hay bendición. ¿Qué es lo que? Hay bendición. Donde el Espíritu de Dios está, Hay musical. hay libertad. Tú sabes. Hay libertad. Díselo. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libertad. Hay libertad. Amen. Tú ahora me entiendes, ¿ok? Yo soy libre, el velo se quitó de mí. Jesucristo me hizo libre. Pero cuando se convirtieran al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ahora me entiendes? Libertad. Yo tengo Libertad. hay musical, siempre será libre. Yo tengo Libertad. Joscar, la evolución. Hay musical, palabra, música y flow. Yo tengo Libertad.
Tú llenas este lugar, Dios de paz. Tú llenas este lugar, Dios de milagros. Manifiéstate en este lugar, Dios de gloria. Manifiéstate en este lugar, y tú eres santo. Ese es su lugar, y tú eres santo. Dios de amor, Dios de amor. Tú llenas este lugar, Dios de paz. Tú llenas este Dios de milagros. Manifiéstate en este lugar, Dios de gloria. Manifiéstate en este lugar, y tú eres santo.
de Metrenco en este 21 aniversario que están cumpliendo. Bueno, desde Argentina les bendecimos. No podemos estar allá por esta pandemia que pronto terminará, lo sabemos, porque así será. La mano de Dios se está moviendo a través de las oraciones, del clamor de su pueblo, que yo sé que también la iglesia está orando para que esta pandemia se seque y para que, bueno, podamos vernos prontamente, ¿sí? Así que para nosotros es una alegría, bien, recordar los primeros inicios de la iglesia de Metrenco, que fuimos parte nosotros con mi esposo, de poner el cimiento, digamos, el cemento ahí, todo lo que es la base sólida, ¿no? Que era para de ahí comenzar a construir lo que vendrían a ser los pilares, la madera, todo aquello que se iba a poner luego para afirmar ese lugar, ¿no? A través de la madera, a través de todo lo que se usaba para la construcción, fuimos parte de eso, de algunas reuniones, nos acordamos, cuando comenzamos a iniciarnos juntamente con ustedes ahí, algunas reuniones de poder que tuvimos maravillosas, ¿no? Qué maravilloso es recordar esto. Y leía juntamente la palabra en Jeremías 23, 29, que habla así, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y también recordaba estas cosas, iglesia, pastores de allá, que este tiempo de pandemia es donde más el Evangelio de Jesucristo se pudo extender a diferentes continentes, países, ciudades, a través de las redes, ¿no? Gracias a Dios por las redes, por los WhatsApp, por los mensajes que se ha podido mandar y los mensajes que también la Iglesia Metrenco ha hecho, que luego fuimos parte y escuchamos algunos mensajes, palabras de fe, de poder, enviada en fe, ¿no? Orando por los enfermos, viendo los milagros, que a través de las redes, acuérdese que el Espíritu de Dios atraviesa fronteras, ciudades, países, pueblos, vecinos, trayendo sanidad en respuesta a lo que uno pide, ¿no? Y la palabra, como dice, es mi palabra como fuego. La palabra ha sido como fuego, lo hemos visto. Han habido conversiones a través de la palabra que se ha predicado, que ustedes han predicado por las redes, cómo ha sido extendido el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, la palabra se ha movido con poder en diferentes direcciones. Hemos visto la mano de Dios, el socorro de Dios visible sobre las necesidades, sobre las personas enfermas que también estuvieron COVID, que luego Dios las sacó de esa situación. Hemos visto la mano de Dios moverse visiblemente, el poder de Dios moviéndose. Y esto ha sido de gran bendición, como dice la palabra, que ha quebrantado la palabra aún a aquellos corazones de piedra, aquellas personas que nunca quisieron saber de Dios, pero que luego recibieron a Jesús, y hemos tenido luego las noticias que le han servido, que están sirviendo de alguna forma, ¿no? A través de las redes, en la conexión a través de un mensaje de YouTube. Y bueno, Dios ha sido fiel, se ha movido a través de la familia, ¿no? Bueno, en esta tarde quiero instar la iglesia de Metrenco que sigamos predicando, sigamos extendiendo el Evangelio de Jesucristo como se ha estado haciendo, que produce su fruto, ¿sí? Produce fruto la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre la palabra de Dios permanece fiel y verdadera. Iglesia de Metrenco, que en este tiempo nuestros corazones no se decaigan, que nuestra fe no se decaiga, que a veces viene la aflicción y viene la congoja de espíritu, a veces por no ver que no nos podemos reunir, que no nos podemos juntar como lo hacíamos antes, pero bueno, la fe tiene que permanecer la unidad, perseverar a pesar de, perseverar aunque los vientos y la tormenta sigan, como lo ha hecho estos 21 años la iglesia de Metrenco. Ha permanecido y lo seguirá haciendo porque Dios es el que sostiene a su pueblo. Y si Dios sostiene a su pueblo, lo va a seguir haciendo por un año más. Y declaramos, bueno, que este año 2021 podemos verle, vamos a tener reuniones maravillosas porque
la palabra se va a cumplir, la palabra se está cumpliendo, Iglesia de Metrenco. Así que bueno, Dios es fiel y verdadero y Él está haciendo su obra. Así que desde ya les bendecimos en el amor del Señor y pronto le estaremos viendo. Que lo pasen más que lindo. Bendiciones a los pastores allá. Que el Señor les bendiga desde acá de Argentina. Les bendecimos. Les bendiga. No te olvides seguir nuestras plataformas digitales. Suscríbete en YouTube, Iglesia Metrenco, y sigue nuestra página en Facebook, Iglesia CFC Metrenco. También no te olvides de compartir nuestras transmisiones en vivo y de comentar en las reuniones online.
Que el Señor te bendiga y recuerda, Estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. Que Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por compartir este tiempo junto al Señor. Le damos gracias porque por los saludos que hemos escuchado. Damos gracias al Señor porque estamos de aniversario, 21 años que se está cumpliendo, así que les saludamos a cada uno de mis hermanos, a los de la iglesia, ¿cierto? Porque es el aniversario de la iglesia, de la congregación de este lugar. Le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha sostenido, el Señor nos ha dado fuerza hasta hoy día. Así que, ¿cómo no estar agradecido de nuestro Dios Todopoderoso a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las circunstancias que podemos pasar, como toda congregación, ¿cierto? En que tenemos altos y bajos, pero el Señor siempre ha estado con cada uno de nosotros y el Señor nos ha sostenido. Así que eso es lo que creemos y eso es lo que, y con eso podemos estar agradecidos y contentos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que sujeta la iglesia. Amén. Vamos a orar entonces, hermano. Les saludo nuevamente a todos los que están ahí conectados. Que Dios les bendiga a cada uno ahí en sus casas donde están. Que Dios les bendiga este precioso día que nos ha dado el Señor. Así que le invito para que oremos, podamos inclinar nuestro rostro y orar al Señor, presentarnos delante de Él. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos da. Bendito Dios, en este momento queremos bendecirte, Señor. Padre amado, queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos darte toda la honra, toda la gloria a ti, Señor, porque solo tú, Señor, te mereces, Señor, toda honra y toda gloria. Gracias, Señor. Bendito Dios, en este momento, Señor, te agradecemos por los años que tú nos has dado, Señor, como congregación, bendito Dios. Gracias, Señor, por toda la familia que están, Señor, en la congregación. Gracias, bendito Dios, porque tú lo has sostenido, Señor. Tú lo has bendecido cada familia, Señor. Padre, no le ha faltado, Señor, el alimento, Señor, no le ha faltado, Señor, el trabajo, Señor, Padre, y tú nos has bendecido en este tiempo difícil, Señor, que estamos pasando. A pesar de todas las circunstancias, a pesar del tiempo difícil que estamos pasando, Señor, nosotros, Señor, hemos sido bendecidos por ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendice también este lugar, Señor, el templo, Señor, Dios amado, donde nos congregamos, Señor. Padre, ya sabemos, Señor, que pronto ya, Señor, estaremos nuevamente, Señor, reuniéndonos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor. Oro también, Señor, por la iglesia, Señor, por toda la iglesia, Señor, de todo el mundo, Señor, Padre. Tu iglesia, Señor, en la cual tú, Señor, Padre, la cual tú edificaste, Señor, tu iglesia, Señor, sea bendecido en este tiempo, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Tu iglesia, Señor, sea bendecido, tu iglesia sea, Señor, prosperada, bendito Dios, Padre. Gracias porque así ha sido, Señor, Padre, porque tu palabra, Señor, se ha ramificado, Señor, en todo lugar, Señor, Dios amado, a través de las redes sociales, a través de lo que tú, Señor, has puesto, Señor, porque tú has querido, Señor, en este tiempo, Padre, justo, Señor, Padre, justo el tiempo de donde se podría, Señor, ramificar tu palabra, Señor, ha ocurrido, Señor, esta pandemia, bendito Dios, pero tu palabra no se detiene, Señor. Gracias por eso, bendito Dios. Bendice a la iglesia, Señor, Padre, de Chile, Señor, bendice a la iglesia, Señor, de la 9ª región, Señor, de todo Chile, Dios amado, sea bendecido, Señor, la
iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga entonces ahí a cada uno de ustedes. Vamos a compartir una palabra relacionada también, ¿cierto?, con la iglesia, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia, ¿ya? Cómo el Señor, ¿cierto?, en su misericordia, en su amor, pudo Él fundar la iglesia, porque sabemos nosotros que Él es la cabeza de la iglesia, así como dice su palabra, ¿cierto? Así, la palabra dice que así como el marido es cabeza de su esposa, dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ya eso dice la palabra de Dios en a leer una palabra antes para ir entrándonos en el tema, ya, así que Dios nos bendiga este día, que Dios nos ayude para poder entregar un mensaje, cierto, que podamos entender cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 16 verso 13 en adelante. Vamos a leer. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Que Dios bendiga esta preciosa palabra. Entonces, ¿qué fue lo que edificó Jesús aquí en la tierra? Lo que edificó Jesús, ¿cierto?, fue su iglesia. Eso es lo que estableció Jesús. Está en el programa de Dios, ¿ya? En el programa de Dios está la iglesia. Y nosotros podemos decir que la iglesia es una de las instituciones, ¿cierto?, más grandes que existe en el mundo. Es una de las instituciones más grandes, la iglesia, ¿ya? La iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo estableció. Y así es. No hay otra institución más grande que la iglesia. La iglesia es la institución más grande que existe en el mundo, porque todas las personas, ¿cierto?, todo aquello que han recibido a Jesús, todo aquello que creen en Jesús, ¿cierto?, es iglesia. Entonces, si pudiera uno contar cuánto en realidad somos iglesia, es una institución tremenda, es una institución muy grande, ya que Cristo lo estableció. Y aquí nosotros leemos que sobre qué base, ¿cierto?, Cristo estableció su iglesia. Estuvo ahí en la palabra, dice que Pedro, ¿cierto?, Jesús le preguntó a sus discípulos. Les dijo, era como, uno puede ver aquí como un examen que le hace, ¿cierto? De repente Jesús, los discípulos habían estado harto tiempo, ¿cierto?, pasando con Jesús, harto tiempo escuchando a Jesús, harto tiempo viendo a Jesús haciendo milagros, y llega un momento en que como que le llega un examen. Es como que si uno, ¿cierto?, está estudiando, estudia, pero de repente viene un examen, y en el momento en que uno ni siquiera sabe, pero si uno escuchó al profesor, si uno escuchó a alguien, ¿cierto?, el profesor, entonces va a saber más o menos de lo que se trata. Entonces aquí aparece como un examen. De repente Jesús le pregunta a sus discípulos, los junta, ¿cierto?, están reunidos ahí, le pregunta y les dice, ellos dijeron no. Cesarea dice, ¿quién dicen? Le pregunta, esa es la pregunta que le hace: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. ¿Ya? Eso decían. Entonces cada uno de los discípulos decía, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros que algunos de los profetas. ¿Ya? Y entonces eso decían. Y Jesús le hace una pregunta y le dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿Ya? Como una pregunta personal, algo personal, le dice, ¿quién? ¿Y ustedes? ¿Qué dicen que soy yo? ¿Ya? Entonces dice que es Pedro el que responde. Y ellos le dijeron, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Preguntó Jesús. Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya eso le dijo Pedro. Seguramente hubo ahí un silencio, ¿cierto? Y Pedro lanza esta respuesta maravillosa, esta respuesta, ¿cierto? Donde está la base, ¿cierto? De la iglesia, la base de la iglesia. ¿Ya? Respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le dijo, bienaventurado eres hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre dice que está en los cielos. Aquí el cierto Dios le reveló a Pedro quién era Jesús. Dios le reveló a Pedro quién era Jesús. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Hay personas o muchas veces nosotros también antes de recibir a Cristo pensamos o decíamos quizás Jesús es esto, quizás Jesús es un profeta, y muchos dicen eso, pero cuando Dios le revela a un hombre, ¿cierto? Dios le revela a un hombre quién es Jesucristo, entonces uno se puede decir que es el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dijo Pedro, y eso se lo reveló, ya se lo reveló Dios. Entonces, lo que necesitamos nosotros, ¿cierto? Que Dios nos revela a Jesucristo, que nosotros podamos conocer más a Jesucristo como iglesia, ya como hijo de Dios, que podamos conocer mucho más a Jesucristo, y por eso dice que serás bienaventurado. Si nosotros conocemos más a Cristo, más bienaventurados seremos. ¿Ya? Entonces después sigue la conversación y dice, y yo también, en el 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya? Entonces Jesús le dice, ahí le responde a Pedro, le dice primero, Pedro, eres bienaventurado, ¿cierto? Porque no te lo reveló sangre ni carne, sino que Dios te reveló que yo soy el Cristo. ¿Ya? Que yo soy el Cristo, dijo Jesús. Dios te lo reveló. No es por revelación de carne ni sangre, ¿ya? Sino que porque Dios se lo reveló. Entonces después le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces, lo que le está diciendo aquí, ya que muchas veces nosotros, o muchas veces al leer así rápido, uno se confunde y muchos pueden decir que Cristo lo que quiso decir es que iba a edificar la iglesia sobre Pedro, ya que no es así, porque lo que está diciendo aquí, cuando nombra, dice primero, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿ya? Ahí hay dos palabras, hay una palabra griega que es Pedro, Petros y Petras. Dos veces dice Jesús esto, hace como un juego de palabras, ¿ya? Pero lo que nosotros queremos ver, o lo que interpreta la palabra, ¿cierto? Es que Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, o sea que le dijo que tú eres Petros, que significa una roca pequeña o parte de la roca, le dijo. Yo te digo que tú eres Pedro, una roca pequeña, ¿cierto? O parte de la roca. Le dice Jesús, yo te digo que tú eres Pedro. Y después dice, y sobre esta roca, la roca, ¿cierto? Que viene siendo Petras, que es la roca firme, la roca sólida, ¿cierto? Que es Jesucristo. Le dice a Pedro, sobre esta roca
sobre la roca Petras, roca firme, roca sólida, edificaré mi iglesia. Le dice Jesús, no le dijo a Pedro sobre esta roca, no le dice sobre esta roca voy a edificar tu iglesia, no le dice, sino que le dice voy a edificar mi iglesia, dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús, sobre la roca firme, sobre Petras, ya no sobre Petros, que significa una roca pequeña, ¿cierto? Una roca apegada, ¿cierto?, a la roca firme, o que está suelta, o que sale de la roca firme. Pero Petra, ¿cierto?, roca firme, roca sólida. Sobre esa roca, dice Jesús, que edificará su iglesia, ¿ya? Sobre esa roca. Y la base, ¿cierto?, de la edificación, ¿cierto?, es lo que que Dios, ¿cierto?, le reveló a Pedro. ¿Quién le reveló Dios a Pedro? Dios le reveló a Pedro, ¿cierto?, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le reveló Dios a Pedro. Entonces, sobre esa revelación, ¿cierto?, sobre eso Jesús edifica la iglesia. Entonces podemos decir que todo aquel que Dios, todo hombre, ¿cierto?, o toda la humanidad, que Dios le revela quién es Jesús. Si uno confiesa, si uno cree realmente en su corazón, ¿cierto?, que Jesús es el Hijo del Dios y que es el Cristo, ¿cierto?, el Hijo del Dios viviente, entonces pasa a formar parte de la iglesia, ¿ya? La iglesia que está fundamentada sobre la roca sólida, sobre la roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que confiesa, ¿cierto?, que Jesucristo, Jesús es el Cristo, lo que hizo Pedro, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces, ¿cierto?, pasa a formar parte de la iglesia, porque no se lo revela carne ni sangre, sino que se lo revela Dios. Porque Dios nos llama, porque Dios llamó a toda la iglesia, en todos los tiempos, ¿cierto? Dios llama a los hombres. Nosotros no podemos ser iglesia, ¿cierto?, porque nosotros vamos, ¿cierto?, o hacemos un rito o hacemos cualquier sacrificio. Eso no nos sirve, porque vamos todos los domingos, podemos ir al culto, podemos estar todo el día en la iglesia, pero eso no nos hace parte de la iglesia. Lo que nos hace parte de la iglesia cuando nosotros creemos, ¿cierto?, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, cuando nosotros confesamos a Jesús. Y esa confesión tiene que ser pública. Y todo aquel que hace esa confesión pública, ¿cierto?, aquel que Dios le revela a Jesús, entonces tiene que formar parte de la iglesia. Y lo primero que tiene que hacer, ¿cierto?, tiene que congregarse, ¿cierto?, tiene que hacer parte de una congregación local. No puede decir, yo voy a ser parte de la iglesia, ahora yo soy cristiano, ¿cierto?, soy parte de la iglesia de todo el mundo. No, tiene que hacerse parte de la congregación local, lo primero que tiene que hacer. Tiene que ir a la iglesia, o sea, tiene que ser parte de la congregación local. No puede ser solitario, ¿ya? Tiene que ser parte de la iglesia local, de la iglesia más cercana que esté en su casa. Ahí tiene que congregarse. Ahí tiene que juntarse, ¿cierto?, con los cristianos, con los hijos de Dios, con la iglesia, para que la iglesia, ¿cierto?, siga creciendo. Entonces, esa es la base, ¿cierto?, en la cual la iglesia está establecida. La base de la cual que todo cierto hombre tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si confesares con tu boca, dice, y creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que fue levantado de los muertos, entonces serás salvo, ¿ya? No podemos ser salvos nosotros porque vayamos todos los domingos al culto. No podemos ser salvos nosotros porque vayamos todos los domingos, no sé, a rezar frente a una estatua o hacer un sacrificio grande cada año. No somos salvos por eso, sino que nosotros somos salvos porque creemos, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando creemos en Él, cuando confesamos abiertamente, públicamente, que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque así dice la palabra también, dice que Jesús mismo dijo que si cualquiera de vosotros se avergonzara, ¿cierto?,
en la tierra, de mí, dice Jesús, yo también me avergonzaré de ustedes en los cielos, dice. Entonces, sí o sí tiene que la persona que es parte de la iglesia, que tiene que confesar públicamente que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Es el Cristo, el Dios viviente, ¿ya? Entonces ahí pasa a formar parte de la iglesia universal, que está en todo el mundo, porque la iglesia, ¿cierto? Esta base, ¿cierto? Está en todo el mundo. No hay ninguno que pueda edificar sobre esa base. No hay otro edificio. Esa es la base, ¿cierto?, de la iglesia. La iglesia está fundamentado en eso. Está fundamentado sobre la roca que es Cristo. Y sobre, ¿cierto?, que la base de que nosotros debemos creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios viviente, que Él es Dios. Y que nosotros creemos en Él, y que le confesamos a Él, que le seguimos a Él. Es la base de la iglesia, no hay otra base, ¿cierto? Esa es la base de la iglesia. Y esto está en todo el mundo. Ya usted va a China, usted va, no sé, a cualquier parte del mundo. Esa es la base. Es lo mismo en todas partes. No existe otra base. O sea, no se puede poner otro fundamento, dice la palabra. Dice en Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que en el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ya? Entonces nadie puede poner otro fundamento que en el que está puesto, que en el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, porque Jesucristo así lo estableció Él. Ya Él estableció eso de la iglesia, porque le dice a Pedro, le dice que sobre esta roca, sobre el fundamento de Jesucristo, iba a edificar su iglesia. Entonces le damos gracias a Dios en este tiempo, porque su iglesia, ¿cierto?, está edificada sobre la roca que es Jesucristo, y es la institución más grande que existe en estos tiempos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia y el cristiano. Entonces hay una relación también, ¿cierto?, la iglesia y el cristiano. ¿Cuál debe ser el deseo ferviente del cristiano, del Hijo de Dios, de aquel que, ¿cierto?, confesó que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces el deseo ferviente debe ser de asistir a la casa de Jehová. Ya, porque esto tenemos que también hacer nosotros una diferencia, ¿cierto?, de que la iglesia no es el templo. Ya hay una diferencia entre templo y iglesia. El templo, ¿cierto?, es el lugar donde se congrega la iglesia. Ya el templo, el edificio, es el lugar donde se congrega la iglesia. Todo lo que están dentro del edificio, dentro del templo, son iglesia. Ya, entonces, ¿cuál es el deseo ferviente que debe ser del cristiano, de la iglesia? Es de juntarse, de estar en la casa de Dios, porque se estableció un lugar. Cuando se hace un templo, ¿cierto?, un edificio, se establece para reunirse, para que la iglesia se reúna, ¿cierto?, y se pueda hablar de la palabra de Dios. Se pueda hablar de Dios, se pueda bendecir a Dios, se pueda adorar a Dios, se pueda manifestar, ¿cierto?, la presencia de Dios. Y entonces ahí el cristiano debe tener ese deseo de volver a la iglesia. Yo creo que en cada uno de ustedes, ¿cierto?, que están ahí, está ese deseo. Si tú realmente has recibido a Cristo en tu corazón, si has confesado, no te avergüenzas del Evangelio, no te avergüenzas de Jesucristo, entonces el deseo está en poder volver a la iglesia en este tiempo, de poder volver para alabar a Dios, tener esa necesidad. Ya, eso está en Salmo 27:4, donde dice, Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces el deseo del cristiano debe ser ese, debe de estar. Entonces eso nos indica a nosotros que debemos estar nosotros orando también por eso, ya, para que nosotros podamos volver a la iglesia, podamos volver al templo, digamos, la iglesia pueda volver al templo y pueda volver a reunirse, ¿cierto?, y ver
vernos las caras, ¿cierto? Y bendecirnos y poder juntos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Para qué debo asistir a la iglesia? Salmo 95, 6. Dice la palabra. 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces, para eso, ¿para qué debo asistir a la congregación? ¿Para qué debo asistir? ¿Para qué debo juntarme con aquellos que son iglesia? ¿Por aquellos que han confesado a Jesucristo? ¿Para qué? Para adorar, ¿cierto? Para arrodillarnos, dice, para postrarnos delante de Jehová. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, ¿cierto? Creyendo que Él es nuestro Hacedor, creyendo que Él es nuestro Dios. Vamos a la congregación, ¿cierto? A postrarnos, a arrodillarnos delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué perseveraban los cristianos, los primeros cristianos? Si nosotros vemos, ¿cierto?, en la palabra de nuestro Dios, ¿en qué perseveraban los primeros cristianos, los primeros, ¿cierto?, que empezaron con esta base? ¿Ya? Porque antes de esto no existía, en el Antiguo Testamento no existía, en el Antiguo Testamento existía el pueblo de Dios, ¿ya? Pero acá, ¿cierto?, cuando Jesús establece esto, aquí en el Nuevo Testamento, en Mateo, cuando habla con Pedro, cuando dice: edificaré mi iglesia sobre esta roca, ¿cierto?, sobre la base de que todo aquel que confesare con su boca, creyera en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que fue levantado de los muertos, y Él está vivo en este tiempo, ha resucitado, Él está vivo. Esa es la base, ¿cierto?, en la cual, y esa es la base que tenían estos hombres, los primeros cristianos. Dice que, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ya en la palabra, perseveraban en la palabra de Dios, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión con los santos, en la comunión con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En eso perseveraban, ya perseveraban entonces en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios. Y nosotros, ¿cierto?, como iglesia, en este tiempo, como hijos de Dios, en eso es lo que debemos perseverar, en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia nos ayuda a crecer. Cuando nos juntamos, ¿cierto?, en la congregación, nosotros podemos crecer. Si estamos solos, ¿cierto?, no vamos a crecer. Pero si nosotros nos juntamos con aquellos cristianos, con aquellos que hablan de la palabra de Dios, entonces vamos a crecer espiritualmente, porque eso es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿cierto?, crecer espiritualmente. Dice: perseveraban también en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante, hermano, todo esto, ¿cierto?, de perseverar en estas cosas, en la oración, perseverar. La iglesia necesita oración, necesitamos nosotros oración, la iglesia necesita oración para pasar todo este tiempo, ¿cierto? Sabemos que muchas veces el anhelo está en nosotros de poder juntarnos, pero también el anhelo debe estar en nosotros de poder orar al Señor siempre, perseverar en la oración, en el partimiento del pan, dice también que perseveraban ellos. ¿Ya? Y en la iglesia siempre también se hace esto, en el partimiento del pan, de celebrar la Santa Cena, de recordar, ¿cierto?, lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ya? Así que eso es lo que perseveraban los primeros cristianos en ese tiempo. ¿Qué bendición reciben los que asisten a la casa de Dios? Son bienaventurados. Ya, Salmo 84 dice 4. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Entonces, ¿qué recibimos nosotros qué bendición recibimos cuando nos juntamos, cuando escuchamos la palabra de Dios en este tiempo, cuando nos estamos atentos a la palabra de Dios? ¿Qué bendición recibimos? Somos bienaventurados de poder estar, ¿cierto?, en la casa de Jehová. Porque si usted está en este tiempo, está ahí escuchando, también es como que está presente. Ya está presente, quizás no está presente de cuerpo aquí en el templo, pero está presente ahí, escuchando la palabra de Dios.
¿ya? Y ese es una bendición que Dios nos da, la bendición que nos da Dios, ¿cierto? De que somos bienaventurados, nos dice. Amén. Entonces yo creo que todo lo que la persona o toda la humanidad en este tiempo, lo que necesita, ¿cierto? Lo que necesita ser bienaventurados, ser felices. Eso es lo que buscamos todos, lo que buscan las personas. Entonces Dios nos bendice en esa palabra. Dice en el Salmo 84, 10 dice entonces: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Que el Señor nos libre entonces de todo mal, que el Señor nos libre en este tiempo de todo mal. Sabemos y creemos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que somos iglesia, debemos estar contentos, debemos sentirnos nosotros privilegiados, que somos parte de la iglesia, ¿cierto? Del mundo, de todo el universo, porque estamos en esta base que Jesús Dios nos ha revelado, ¿cierto? Dios nos ha revelado a nosotros, a usted que está ahí, Dios le reveló, ¿cierto? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Él está vivo en este tiempo, que Él murió, ¿cierto? Resucitó al tercer día y Él vive en este tiempo. Y usted puede orarle a Él, usted puede agradecerle a Él, usted puede pedirle petición a Él, usted puede acercarse a Él. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque nos da esa oportunidad, nos da ese privilegio, porque somos su iglesia. Porque dice, Él dijo que sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia, sobre la roca firme, sobre la roca sólida. Y dice que también, y el infierno, dice, no prevalecerá contra ella. El infierno, la maldad, no prevalece contra la iglesia. Y la iglesia es mucho más fuerte que todo eso. La iglesia es poderosa, la iglesia de Jesucristo es poderosa. Porque tiene esa base, y esa base, cierto, lo estableció nuestro Señor Jesucristo. Y estamos establecidos nosotros sobre la roca, que es firme. No estamos parados sobre arena. No tenemos nuestra construcción, no tenemos nuestro fundamento sobre la arena, ¿cierto? Sino tenemos nuestro fundamento sobre la roca que es Cristo. Y esa roca dice que, la palabra dice que aunque vengan vientos, ¿cierto? Vengan tormentas, ¿cierto? La casa dice que no se caerá. Es aquella casa, ¿cierto? Aquel que está sobre la roca, aquel que está edificado sobre la roca, aquel que es iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es pequeña roca, que está sujeto a la roca sólida. Amén. Entonces, eso es lo que yo le quería dar a conocer este día, hermano, poder entregar esta palabra de nuestro Dios, porque Él nos da en este tiempo esa posibilidad de que seamos nosotros iglesia, y nosotros tenemos que sentirnos así, sentirnos que somos, que no somos pocos, ¿cierto? No somos pocos, somos muchos. La iglesia es una institución más grande que si nosotros podemos ver, ¿cierto? A través de todo el mundo, cuántas personas creen en esto, cuántas personas creen que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Ellos son iglesia y nosotros somos iglesia también. Así que bendito sea el nombre de nuestro Dios, y les bendigo a usted que está ahí y que siga siendo parte de la iglesia, que no sea parte del Señor, que siga siendo en este tiempo. Ya va a pasar este tiempo, ya vamos a poder juntarnos de nuevo, ya vamos a poder, poder tocar los instrumentos, vamos a poder cantar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a estar en la casa de Dios, en el templo, ¿cierto? Toda la iglesia reunida. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por este tiempo, y vamos a pedirle también para que Él nos dé la fuerza, ¿cierto? Para seguir adelante, nos dé la fuerza como iglesia, que nos dé la unión como iglesia siempre.
Gracias, bendito Dios, en este momento, Señor Jesús, oramos nuevamente, Señor, te damos gracias, Señor, porque somos parte de tu iglesia, Señor, de todo el mundo, bendito Dios, de Chile, de la 9ª región, de aquí de Metrencos, Padre, bendito Dios, gracias, Señor, bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor, bendecimos a la iglesia, Señor, que tú, Señor, has levantado, Señor, Dios amado, bendito Dios, gracias, Señor Jesús, gracias porque tú, Señor, nos haces que nosotros, Señor, nos podamos parar, Señor, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor Santo. Nosotros confesamos, creemos, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Bendito Dios, que tú, Señor, Padre, entregaste tu vida por nosotros, Señor, que tú resucitaste, Señor, Padre, al tercer día, Señor, y estás sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Bendito Dios, que tú vives, Señor, y reinas, Señor, por los siglos de los siglos, Señor, y que tú vendrás a buscar un día, Señor, tu iglesia, Señor, aquella iglesia, Señor, Padre, sin mancha, sin arruga, dice tu palabra, Señor, porque tú lo haces así, Señor, Padre. Si nosotros estamos, Señor, Padre, establecidos, si estamos parados sobre la roca, Señor, estamos limpios, Señor, porque tú nos haces limpios, Señor Jesús, no por nuestros méritos, Señor, porque tú, Señor, eres quien hizo todo, bendito Dios, Padre, que perdonaste nuestros pecados, Señor, nos libraste y nos libras, Señor, cada día, Señor, eres nuestro abogado, bendito Jesús, eres quien, Señor, nos da, Señor, la fortaleza cada día, Señor, para seguir, Señor, adelante, Señor, bendito Dios, para poder seguir sujetados, Señor, de tu mano, Señor, tu mano poderosa, bendito Dios. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, en este tiempo, Dios amado, te alabamos en esta hora, Señor, Dios Todopoderoso, te bendecimos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, quédate con cada uno de nosotros, Señor, y bendice, Señor, a la iglesia, Dios amado, en este momento. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Le damos gracias a Dios y le pueda bendecir su hogar. El Señor, sabemos que el Señor quiere, ¿cierto?, bendecir su hogar y va a bendecir su vida, su hogar, su familia. Amén. Que Dios les bendiga. No te olvides seguir nuestras plataformas digitales. Suscríbete en YouTube, Iglesia Metrenco, y sigue nuestra página en Facebook, Iglesia CFC Metrenco. También no te olvides de compartir nuestras transmisiones en vivo y de comentar en las reuniones online. Que el Señor te bendiga y recuerda, estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. Musical, ok. Reinado. Yo fui levantado del polvo, en el lodo cenagoso me encontraba y a esa situación jamás yo vuelvo, pues Jesucristo con su sangre me limpiaba y me siento bien y quiero hacerlo público. Cristo me ubicó y dijo que era único. Exacto, no necesito clínica, no me hace falta un médico, porque Él me dio palabra para que no me ataque el pánico. Y cínico tú sigues, incrédulo tú sigues, abre el entendimiento para que hoy tú te actives. Vives creyendo que mi vida es mentira, pero es más mentira que para arriba tú no tiras. Sal de esas paredes, acompáñame a tomar las redes, rema, sal de la orilla y vamos a las profundidades. Así como un día yo estaba perdido, al otro día arrodillado estaba arrepentido, porque sentí el toque en mi ser, se conmovió al ver al Creador, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra está conmigo y conmigo en el cuarto se encierra. Yo sé que tu para ti locura, pero esto es poder de Dios. Tu sabiduría no está a la altura, porque esto es poder de Dios. Yo sé que te asombra, yo sé que te molesta. Hoy es sabio entenderlo, tanto cuesta. Todos tus descubrimientos que has tenido, hace muchos años los tenía aprendidos. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nuestra fuerza es la humildad y tu sabiduría se esconde. Responde si Dios te está llamando, pero a través del terremoto que está ahí estudiando. Y sigo lo vil y lo menospreciado. Usa a Dios para dejarte avergonzado. Oye, pero cree en Dios como el soldado. Toma la lanza y traspasa su costado. Y créelo, recíbelo y reconócelo. El mismo que sanó leproso.